Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos hoy? Qué bueno, me da mucho gusto. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que esta prédica les sea de bendición para cada uno de ustedes. Hoy les voy a compartir un tema que lo he titulado Sufrimiento con propósito. Repito, lo he titulado Sufrimiento con propósito. Y estaré usando la cita de referencia a Romanos 8:28, si me acompañan, por favor. A Romanos capítulo 8, versículo 28. Veamos qué tan rápidos son. Yo, como siempre lo tengo listo una noche antes para que no me ganen, porque ustedes son rápidos. Listo, miren, no les digo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Les voy a leer este versículo, el cual dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Qué bonito versículo. Dios en su provisión ha hecho que todos los acontecimientos que nos pasan en nuestras vidas, todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que tiene que ver con nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestros sufrimientos, todo esto el Señor lo ha provisto, o sea, lo ha permitido, todo con un propósito. Primero, para que nosotros crezcamos, nos hagamos más fuertes, para que podamos ser de bendición para otras personas y para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado. Pero otra cosa también muy importante, que a través de las cosas que nos pasan a nosotros, como los sufrimientos, las tentaciones, nuestras debilidades de todos los días, ¿no? Las presiones de todos los días, nos permiten ver a Dios en medio de esos problemas. Nos permiten ver al Señor en medio de las dificultades. Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros nos gozamos. El Pablo se gozaba en eso también. Pablo se gozaba, se deleitaba en sus debilidades. Por el cual también nosotros, en medio de las tribulaciones, cuando Dios nos hace pasar, porque recuerden como está escrito el título, sufrimiento con propósito. Cuando vienen los sufrimientos, todo tiene un propósito. Es para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos ver al Señor en medio de la dificultad, en medio de las pruebas. Porque Dios es fiel y quiere que también nosotros le seamos fiel. Dios siempre ha buscado fidelidad y lealtad voluntaria del hombre, pero Él nunca te lo ha exigido. Él nunca va a exigirte a ti que le seas fiel. Él nunca va a demandar de ti, nunca te va a obligar a que tú le seas fiel. Dios quiere que le ames por lo que Él es. Dios quiere que le ames porque Él es el Creador y Señor, porque no hay nada fuera de Él que nosotros podamos buscar. Recuerden que las cosas del mundo son temporales. La fidelidad y la lealtad resultan de una conexión, de una relación íntima con Dios mediante Jesucristo. Y hablo de la fidelidad de Dios porque mediante la fidelidad con Dios que tenemos con Él, podemos nosotros atravesar esos problemas. Recuerden como ya estuvimos hablando acerca, ¿verdad?, de ese poder que ejerce en nuestro cuerpo. Esa ley, como nos dice Pablo, ¿no?, que está en nuestros miembros. Esa ley que está vigente hasta que nosotros muramos. Y la única manera que nosotros podemos deshabilitar, como ya les había comentado en los otros servicios, para poder deshabilitar necesitamos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Y por eso que por medio de esa conexión, por medio de esa relación tan íntima con el Señor, nosotros podemos atravesar cualquier situación, cualquier tribulación. Por eso es bien importante, ¿no?, qué tan fieles le somos a Dios para poder atravesar, así poder atravesar cualquier situación. La raíz hebrea de donde se traduce la palabra fiel y fidelidad en el Antiguo Testamento significa soportar, permanecer, habitar, apoyar. Cuando se aplica a una persona, significa una persona a quien uno puede apoyarse, donde uno puede tener seguridad en una persona. Y nosotros lo podemos ver en nosotros, ¿no? O sea,
Uno confía en su esposa, en su mamá, sabemos que tu mamá nunca te va a fallar, tu esposa en Cristo tampoco te va a fallar y tu familia, ¿no? Pero eso es lo que nosotros podemos confiar en personas que sabemos que son personas que van a estar contigo hasta el final, que no te van a dejar solo. La fidelidad es inmutable, la fidelidad es inquebrantable, la fidelidad es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse de cambios futuros. La fidelidad no tiene doble ánimo, la fidelidad es 100% segura. Dios es alguien en quien uno puede apoyarse con tal confianza. Él es firme, tanto en efecto como en solidaridad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien nos ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es firme en su voluntad de cumplir sus promesas y en llevar a cabo lo que ha dicho. Cuando Él dice que lo hará, no hay duda alguna de que Él lo va a hacer. Vamos rapidito solamente para recordarles lo que Josué en el capítulo 23, versículo 13, lo que Josué les aconsejó al pueblo de Israel antes de que Él pasara, antes de que Él muriera. Si me acompañan rapidito a Josué capítulo 23, versículo 13. Aquí José ya estaba a punto de partir, o sea, habla de que él ya estaba a punto de morir. Dice así en el versículo 13 del capítulo 23 de Josué. Ciertamente sepan que el Señor su Dios, ¿dónde me quedé? El 14, disculpen, el versículo 14. Miren hoy, me voy por el camino de toda la tierra. O sea, estaba a punto de morir. Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas han sido cumplidas, ninguna de ellas ha fallado. El Señor siempre ha sido fiel desde siempre. El Señor ha sido fiel para con el ser humano desde el principio. El que ha sido infiel es el hombre, no es el Señor. Dice en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Dice en Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Isaías 43, 2. En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Pedro 5, 10. Estoy viendo estos versículos muy rápidamente porque quiero llegar a un punto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 5 al 10 dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. 1 Pedro 5:10. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 7:7, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Mateo 7:7. No hay obstáculo que el Señor que pueda impedirle realizar lo que ha dicho y que haría. Una vez que Dios habla, es imposible que esas palabras regresen sin completar la tarea para la cual fueron enviadas. Dice en Isaías 55:11. Así también pasa con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envío. Dios siempre cumple fielmente su palabra. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Entonces reconoce ahora al Señor, que el Señor tu Dios es el único Dios. Él es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos.
Una de las verdades más ciertas que encontramos en la palabra de Dios es la muestra de nuestra fragilidad ante los sufrimientos y las pruebas. Siempre estamos expuestos al diario vivir. Siempre estamos en nuestro levantar expuestos a tener conflictos, a tener sufrimientos, ya sea por lo que estés pasando. Y siempre recuerden que estas cosas siempre nos van a quebrantar, nos van a bajar el ánimo. Por lo cual Dios nos quiere mostrar, ¿verdad?, de que no estamos solos. Como estuvimos leyendo ahorita los versículos, Dios es fiel para cumplir con lo que Él ha prometido. Podemos permanecer, podemos estar seguros de que Él siempre va a actuar. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, en la versión TLA, queridos hermanos en Cristo, no os sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, eso es normal para los hijos de Dios. Recuerden que Jesús ya nos los había dicho, que debemos de cargar nuestra cruz y seguirle. Dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo del 6 y 7, en la versión TLA, dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece alabanza. Recuerden que las pruebas va a definir si eres un hijo de Dios o no un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, vas a pasar por dificultades, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por sufrimientos. Y la vas a superar. Si tu confianza, si tú eres un verdadero cristiano y estás en el Señor, vas a pasar la prueba y te vas a hacer fuerte. Y eso va a servir también para bendición para tus hermanos en Cristo también. Porque ellos van a glorificar a Dios al ver que tú permaneciste, que tu fe fue puesta a prueba y se dieron cuenta de que tú eres un verdadero o una verdadera cristiana. Aquí les voy a hablar de 3 personajes en la Biblia, ¿verdad?, porque quiero demostrarles. Pero una cosa que sí creo que quede bien en claro, los sufrimientos de los cuales voy a hablar no son sufrimientos por causa del pecado. No son sufrimientos porque me puse rebelde contra Dios, me vino lo que me vino. No estoy hablando de esa clase de sufrimiento, de la desobediencia, ¿no? De porque no le fuiste fiel a Dios y estás pagando consecuencias y estás sufriendo. No hablo de ese sufrimiento. Quiero hablarles de un sufrimiento de los verdaderos cristianos que pasan todos los días, que sufren todos los días, sea porque el Señor tiene un propósito en sus vidas, o sea por el Evangelio, por Jesucristo. También sabemos que los cristianos desobedientes, ¿verdad?, que fallan, tienen un desliz, son disciplinados por Dios y Dios también los va a corregir, aunque también Dios los va a usar eso para su bienestar, para hacerlos también reconocer y hacerlos entender. Pero este tema está más inclinado para aquellos que aman a Dios, que se hacen la pregunta, ¿por qué a mí? O sea, no que te quejes con Dios, porque eso, un cristiano genuino no hace eso. Sino que tú digas, bueno, esto es parte, esto es un plan de Dios está haciendo eso por algo. Dios está hoy pasando por estas circunstancias por algo. Es Dios el que tiene un plan. Y quisiera que recordáramos la vida de José. Ya la estuvimos estudiando, recuerdan la vida de José. José no fue vendido porque pecó deliberadamente, o sea, no de que no él es pecador, claro que es pecador. Pero él no fue vendido a los medianitas porque él cometió un gran pecado, ¿no? Él fue vendido porque había un propósito. Y ya lo pudimos ver nosotros, ¿verdad?, lo que pasó en la tierra de Egipto. Pudimos ver que por medio de José el país pudo salir adelante. Se impuso podemos decir un diezmo, un impuesto al pueblo o sea, a toda la nación, para que la nación de Egipto pudiera seguir avanzando, para que pudiera financiarse. Pero todo tenía un propósito, todo tenía un plan para con Dios. No era porque
Porque el mismo José le dijo a sus hermanos, es que esto ustedes tal vez lo hicieron, vea, con maldad. Pero Dios ya lo tenía dicho, era inminente. Tenía que pasar así para que el pueblo de Israel, como también las naciones, pudieran sobrevivir. Podemos ver que siempre las recompensas tendrán un final feliz. Aunque muchos dirán, pero ¿cómo final feliz cuando uno muere en Cristo? Es final feliz a pesar de todo eso. Porque sabes en quién has confiado, en quién has puesto tu esperanza. Sabes que tu final sea crucificado, como muchos murieron así. La iglesia primitiva murieron de una manera terrible. Pero ellos sabían en quién habían confiado, ellos sabían para dónde iban. No como aquellos que no tienen esperanza, como dice, ¿no? En 1 Tesalonicenses capítulo 4. No es como aquellos, sino que ellos sabían en quién habían confiado. Recordemos que José fue un hombre que sufrió mucho, fue despreciado por los hermanos, los cuales lo vendieron como esclavo a unos madianitas. José apenas, recuerdan que de su edad, uno tenía 17 años cuando fue vendido. Por causa del odio, de la envidia de sus hermanos, llevaron a cabo un plan para asesinar a su hermanito de tan solo 17 años. ¿Se imaginan a uno, no? Tener un hermano de 17 años y planear para asesinarlo solo por envidia, porque su papá se inclinaba más a él. Digo, nadie somos perfectos, claro que no. Jacob nunca no fue perfecto tampoco. Pero eso no te da ninguna excusa de querer matar a tu hermano, ¿no? Ni a nadie, ¿no? Pero tenía 17 años. Pero por gracias por voluntad de Dios, de los dos hermanos que impidieron ese crimen, Rubén, quien tenía la intención de liberarlo, y luego Judá, quien impulsado por una caravana de mercaderes que pasaba, propuso venderlos a los medianitas, descendientes de Ismael, hijo de Abraham. ¿Creen que esa caravana pasaba ahí por coincidencia en ese momento? Claro que no, todo estaba planeado. Dios tenía todas las piezas listas para moverse. En segundo lugar, Dios recompensó la fidelidad de José, haciéndolo prosperar en la tierra de su aflicción. Fue vendido como esclavo a Potifar. Sin embargo, todos conocemos la historia, como la mujer de Potifar quiso seducir a José para que se acostara con ella. Dice en Génesis 39:9, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? La actitud de José, a pesar de que fue vendido a una edad temprana, aún así expresarse así de Dios. Pequeño, uno de grande, ¿no? Pero un muchacho pequeño, a pesar de que fue vendido, lo maltrataron, salió herido. Y aún así se expresa de esa manera, a pesar de que está sirviendo como esclavo. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? Y al ser rechazado, lo acusó, al ser ella rechazada por José, lo acusó de querer abusar de ella. Y por ello lo metieron en la cárcel. Y aún estando en la cárcel, mantuvo su integridad delante de Dios. Pero a pesar de que José sufrió todo esto, el Señor estaba con él. Dice en Génesis 39, del versículo 21-23, dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos sus prisioneros y de todo lo que ahí hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. O sea, a un muchacho, ¿no? Podemos ver cómo Dios estaba con él. Muchacho, yo lo que más me sorprende, un muchacho. A pesar de lo que estaba pasando, mira, lo vendieron. Lo acusaron de querer violar. Injustamente lo meten a la cárcel. Y el Señor le muestra su amor dentro de la cárcel. Le da el favor del carcelero. Dios jamás se olvidó de José, de tal forma que cuando Faraón tuvo un sueño, nadie se le pudo revelar. Le llevaron a José, el cual se lo reveló, advirtiéndole que de 7 años de gran abundancia, seguidos de 7 años de grandes escasez,
que venía sobre el Medio Oriente. Faraón quedó impactado por la sabiduría que había en José, que lo declaró gobernador de todo en Egipto. Uno cuando lo lee esto, lo lee como algo, como una historia. Pero si nos ponemos en los zapatos de José, desde los 17 años, él fue desde más chico, fue humillado, fue negado por sus hermanos, lo maltrataban, porque le decían el soñador, ¿no? Pero si nos ponemos verdaderamente en sus zapatos, te vas a dar cuenta que la vida de José no fue nada fácil. La vida de José era para que le haya negado, le haya reprochado a Dios. Pero fue íntegro, leal. Estaba soportando las pruebas, las dificultades. Estaba enfrentando las tribulaciones sin negar, sin reprochar, porque Dios estaba con él. Pero no fue hasta sus 30 años que fue llevado al faraón para que le revelara el significado de un sueño, el cual provocó que ganara su confianza y fue puesto así como gobernador de Egipto. Así vemos cómo Dios bendijo a José, recompensando su fidelidad, haciéndolo el gobernador de Egipto, de tal forma que aquella tierra donde él había sufrido se había convertido en la tierra de su bendición. José se casó, engendró 2 hijos cuyos nombres significan toda la bondad que Dios había hecho por él, ya que había olvidado el sufrimiento que sus hermanos le provocaron y el Señor lo había hecho prosperar en la tierra de Egipto a pesar de sus sufrimientos. Dice en Génesis capítulo 41, versículos 50, 52, se lo voy a leer rapidito. Antes de que llegaran los años de escasez a Senat y José tuvieron 2 hijos. Al primero de ellos José lo llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre. A su segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios permitió que yo tuviera hijos en este país donde he sufrido tanto. Manasés, este nombre es similar a la palabra hebrea que significa olvidar. Efraín, este nombre es similar a la palabra hebrea que significa doblemente fructífero. Se fijan que la vida de José, uno lo podemos leer y podemos pensar que es algo tan sencillo, ¿no? Bueno, chamaco, ¿te imaginas a un chamaco de hoy en nuestros días que se ha vendido a África, a un lugares así desconocidos, lejos? ¿Se imaginan a un muchacho de 17 años pasando esas tribulaciones como esclavo, trabajos pesados y permanecer fiel? Alejado de su tierra natal, a un país desconocido. Y aún así dice: ¿cómo yo he de pecar? ¿Cómo yo he de cometer esta maldad y pecar contra mi Dios siendo un chamaco? Dios por algo nos deja todos estos ejemplos para que nosotros podamos aprender de que Dios siempre va a ser fiel para contigo, para conmigo. De que Dios, cuando algo pasa en tu vida, cuando tú caminas derechito para con Dios, cuando caminas con Dios, cuando permaneces, cuando estás cerca o estás en la vid, hay fruto. Dios empieza a trabajar en ti. Recuerden que dijo Jesús que Él iba a podar. Cuando te apoda, duele. Dios, estamos santificando. Estamos santificando todos los días. Nos santifica Dios todos los días. Cada día nos estamos apartando más del mal y nos estamos apegando más al bien. Es algo que debemos aprender de eso de José. Ahora quisiera hablarles un poquito de Job. Conocemos todos la vida de Job. Recuerden que José pasó esto no porque haya pecado. Dios tenía un propósito para con él. Un propósito para Egipto. Recuerden que ya Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a ser esclavizado por 400 años. Todo estaba escrito y tenía que pasar. Mas Dios estaba usando todo esto. Dios le había dado la fuerza a José para que pudiera soportar.
Ahora, como les dije, veamos un poco de la vida de Job. ¿Quién era Job? Dice, vámonos a Job capítulo 1, versículo del 1 al 5 rapiditamente, por favor. Vámonos a Job rapidito, en capítulo 1, del 1 al 5. Lo voy a leer rapidito solamente para que me sigan, por favor. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno y invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Pero podemos ver nosotros, ¿no? ¿Por qué a Job? Dice que él era hombre recto, intachable, justo, apartado del mal. ¿Por qué le sobrevino todo esto? Pues recuerden que estamos hablando de las personas que le sirven a Dios, ¿no? Que no están pasando por sufrimiento por causa del pecado. ¿Cuánto tiempo nos queda? Recuerden que Job fue un hombre intachable. Dios fue con él, Dios estaba con él. Dios él mismo lo declaró un hombre intachable, justo, honesto. Mas Dios permitió todo esto que le aconteciera. Pero recuerden que todo tiene propósito. Todo lo que un hombre, una mujer que le sirven a Dios de corazón, que le son fieles a Dios, que aman a Dios, todo lo que acontece en sus vidas, todo tiene un propósito. No, nada de lo que a ti te acontezca, uno va a decir, hey, ¿por qué me pasa a mí esto? Y no hubo propósito. Todo tiene propósito. Si eres un hijo de Dios, todo tiene propósito. Job era un hombre del país de Uz. Esta región se encontraba fuera del territorio de Israel, probablemente al este de Palestina, al norte de Edom. Lamentaciones 4:21. Dice Job capítulo 1, versículo 1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job alcanzó un gran testimonio delante de Dios. Job era un hombre conforme al corazón de Dios. Job era perfecto. No que era un hombre, ¿verdad?, sin pecado. O sea, como dice Romanos 5:12, ¿verdad? Todos hemos pecado. Pero era un hombre que había alcanzado un testimonio, como podemos decir como Enoc, que Dios se lo llevó dejando un buen testimonio también. En este caso, como les dije, la perfección de Job se dice en otro aspecto. Esta se refiere a la madurez espiritual, al crecimiento de Job que tenía. Era un hombre sabio, íntegro, alguien que sabía lo que hacía, un hombre que discernía lo justo de lo injusto, un hombre fiel a Dios. Job era un hombre recto, era un hombre íntegro y de un solo pensamiento. Era incapaz de desviarse o moverse de su camino. Él era un hombre justo, caminaba por la vida siempre buscando hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Era un hombre irreprensible. Job era temeroso de Dios, tenía un respeto absoluto a Dios, reconocía quién era el creador de su vida y se sometía a la voluntad de Dios. Era un hombre que temía pecar contra su Dios, que entendía que delante de los ojos de Dios su vida era como nada, por lo mismo reverenciaba a Dios. Job era un hombre apartado del mal. Era un hombre consagrado al servicio de Dios. No se contaminaba con el mundo. Hacía la diferencia entre lo que era de Dios y los demás. Job sabía que la esencia de la espiritualidad se basaba en vivir apartado de lo que él le pudiera contaminar. Así él se apartaba del pecado. Se apartaba de cualquier cosa que pudiera romper su relación con Dios. Él también era un hombre bendecido por Dios, con sus hijos, hijas y con bienes materiales. Además era un hombre respetado y apreciado en toda la tierra donde vivía.
Era un hombre próspero que conocía la bondad y la fidelidad de Dios. Y su vida estaba llena de la presencia y bendiciones de Dios. Pero un día Satanás llegó a la presencia de Dios después de rondar la tierra. Y Dios le habla de la integridad de Job. Y Satanás le respondió juzgando con motivos de la fidelidad de Job. O sea, Dios te sirve a ti por interés. Dios te sirve porque sabe que si te es fiel, tú le vas a dar todo. Dios, Job, él sabe, él conoce tu juego. Él sabe cómo opera todo esto. Él sabe que si él va a estar, si él hace las cosas bien, siempre va a ser bendecido y tú lo vas a proteger. Pero Job dice, pero pruébalo. Déjamelo un ratito, verás. En Job, dice capítulo 1, versículo 9-12 de Job. Satanás le respondió al Señor, pero es que Job respeta a Dios por nada. ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a sus posesiones? Hace que le vaya bien en todo lo que hace y sus rebaños se ven por todo el país. Pero si le quitaras todo lo que tienes, seguro que te maldeciría en tu propia cara. El Señor le dijo a Satanás, puedes hacer lo que quieras con él, con lo que le pertenece a Job, pero para él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Es Job capítulo 1 del 9 al 12. Después de que le viene a Job esta miseria, sufrimiento sin alivio durante muchos meses, con llagas abiertas por todo su cuerpo. Durante ese tiempo, Job ha cargado con el dolor de los 7 hijos y 3 hijas muertos. Toda su riqueza se desvaneció en una tarde, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se puede imaginar solamente en un momento cómo le viene todo eso, pero en un momento? ¿Cómo es que Job puede soportar todo en un momento? Dios me los dio, Dios me los quitó. Dice, ¿acaso solamente recibiremos lo que es lo bueno y no lo malo? Job, todo lo perdió. Todo lo perdió. Y se mantuvo fiel a Dios. Se mantuvo fiel a Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de su enfermedad. Job se hizo despreciable para con su esposa, odioso para sus hermanos, incluso los niños lo despreciaban mientras yacía sobre las cenizas fuera de la ciudad. Todos empezaron a despreciar a Job. Y no solamente, recuerden que lo perdió todo. Su esposa, sus familiares, hermanos, con los que él ayudaba, compartía, apoyaba, lo despreciaron. Quedó en la nada, con llagas. Aún así, no pecó contra su Dios. Job no supo por qué le había venido todo esto. Él decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Dios permitió que los sufrimientos de Job comenzaran para mostrar a Satanás y a los ejércitos del cielo que Job apreciaba más la dignidad, la fidelidad de Dios que sus propias posesiones y a su familia y riquezas. Pero después de que Job mostró que realmente amaba a Dios más que todo lo demás en el mundo, que había otro propósito que Dios buscaba lograr al permitir que este sufrimiento se prolongara durante muchos meses. Según Eliú, su amigo, era eliminar el orgullo de la justificación de la vida de Job, un residuo de orgullo en lo más profundo de su vida. Es lo que decía un amigo de él, Eliú. Mas cuando Job fue suficientemente afectado con el sufrimiento, se despertó el sentimiento de que Dios no estaba siendo justo en su vida y empezó a cuestionar a Dios. Mas el sufrimiento de Job tenía una doble explicación, doble propósito. Su propósito al principio era demostrar el valor y la gloria de Dios. Y el segundo propósito era refinar, abrir los oídos para atraerlo más a Él. Su sufrimiento no era un castigo, no era una señal de ira de Dios. Dios quería que Job mirara y contemplara a Dios a través de su sufrimiento. Y eso es lo más amoroso que Dios puede hacer a una persona. Sin importar el costo. Es lo que Dios hace. Uno dice, ¿por qué Dios está haciendo esto?
pero no sabes que Dios lo está haciendo porque te ama. Dios quiere, como les dije desde el principio, Dios quiere que nosotros miremos al Señor en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del luto. Dios siempre va a buscar lo que es mejor para ti. Siempre va a buscar para que tú sigas avanzando, creciendo, creyéndole más a Él. Si esto no parece suficiente para ustedes, fíjense en una de las cosas, si ustedes o yo no entendemos esto de los propósitos del sufrimiento, si no los entendemos, entonces no podemos decir que somos cristianos. Debemos de entender que los cristianos verdaderos vamos a pasar por sufrimiento, por persecución, pero así también tenemos las promesas de Dios, que Dios va a estar ahí con nosotros hasta el final. Por eso Dios nos deja todos estos ejemplos, para que veamos su poder, su gloria, para que veamos de que Dios puede y va a levantarnos, a sacarnos, a librarnos, porque por eso nos dio su Espíritu Santo. Con su poder Dios nos sostiene. De otra manera, si nosotros no entendemos esto, es que porque realmente no somos nacidos de nuevo. Debemos examinarnos cuidadosamente, porque un cristiano genuino, verdadero, vamos a pasar por problemas, dificultades, persecuciones por causa de Cristo. Vamos a pasar por problemas, pero debemos entender que todo tiene propósito. Como les dije, no por el pecado, por desobediencia, sino porque Dios tiene un propósito cuando vienen las tribulaciones, los problemas, que no están mezclados la desobediencia. Dios le mostró a Job un entendimiento correcto acerca de él. Dios no era injusto, sino que está lleno de propósitos. Y su propósito es sostener la gloria de Dios al abatir a los soberbios y bendecir a los humildes. Dios le preguntó a Job si él había participado en la creación, así como él lo hizo. Dios le preguntó si él era grande, poderoso, sabio, perfecto como Dios. Porque de no ser así, más le habría valido quedarse callado y confiar en el propósito de Dios y confiar. Por tanto, Job no debió confrontar y acusar a Dios de ser injusto y caprichoso o irracional. Él debería someterse a la sabiduría y bondad de las acciones de Dios y aferrarse a las promesas de que Dios nada bueno niega a los que andan en él en integridad. Salmo 84:11. José quedó sin palabras cuando Dios lo cuestionó. Cuando dijo Dios, hoy me toca hablar a mí. Y reconoció lo insignificante que era ante Dios. Reconoció el error de haber acusado al Todopoderoso de ser injusto. Job se arrepintió por haberse apoyado en su propio entendimiento. Job reconoció que estaba totalmente equivocado en las acusaciones que había planteado contra Dios. A Job le dolió su falta de entendimiento y de no haber aceptado desde el principio la voluntad de Dios, sin plantear quejas tan llenas de ignorancia. Job se dio cuenta y dijo, bueno, Señor, mi mente pensé que lo sabía todo. No entendía, Señor, lo que estabas haciendo. Yo me quería defender porque yo no pequé contra ti. Y es el problema de Job, que no entendía, o no entendía en ese momento el propósito de Dios. Él quería justificarse, quería apelar, quería hablar con Dios, quería que Él estuviera ahí para que Dios lo defendiera. Después empieza a decirle, Señor, tú eres injusto. ¿No es acaso que el hombre justo, Señor, tú lo proteges y al injusto, Señor, tú estás sobre él? Pero yo, Señor, que te sirvo, ¿cómo es? No entiendo. No entiendo por qué esto viene a mí, si yo te sirvo. Soy temeroso, tú mismo lo dijiste, soy temeroso para no pecar contra ti. Hago lo que es recto, soy apartado del mal. ¿Eso no es lo que tú dices? Que el que vive así, Señor, tú lo bendices, lo proteges, lo cuidas. Pero lo que me pasó a mí todo fue lo contrario. Me estás atacando. Pero Job no entendía el propósito de Dios. Por eso que Job se quedó sin palabras y reconoció lo insignificante que era ante Dios, su mente tan chiquita con la mente del Creador del universo.
y reconoció el error de haber acusado al Todopoderoso de ser injusto. Job se arrepintió de haberse apoyado en su propio entendimiento. Reconoció que Dios sabe lo que hace, que Dios tiene propósito. Ahora Job empezó a mirar a Dios con ojos de la fe. Ahora Job, que pasó por todo esto, dice, si antes, dice su palabra, no dice, si antes, Señor, yo de oídas te oía, ahora mis ojos te ven. Empezó a verlo al Señor. Si antes era un hombre como Dios lo puso, recto, apartado del mal, ¿se imaginan ahora? Wow, es lo que Dios quería hacer con Job. Quería formarlo más, mejor, acercarlo más a Él. Vamos a ver ahora un poquito del apóstol Pablo ante el sufrimiento. El libro de los Hechos de los Apóstoles, toda la historia de la iglesia está llena de dificultades y persecución desde que inició desde Esteban, cuando fue apedreado. El nacimiento de la iglesia primitiva empezó con gran dolor a causa de la persecución intensa. Los cristianos superficiales que no tienen un entendimiento claro acerca del Evangelio, y cuando se nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús les dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Hoy los cristianos de hoy dicen, no, mi Dios es puro amor. O sea, yo no tengo un Dios que me va a hacer pasar por dificultades tan grandes, porque Dios me protege, Dios me cuida, dice que Él va a estar conmigo. Mas no quieren aceptar este hecho que en sus vidas, y buscan refugiarse en un Dios que es puro amor y que Él no permitirá que sus hijos les venga ningún dolor o tragedias en sus vidas. Pero este no fue el caminar del apóstol Pablo. Pablo fue todo lo contrario. Y Jesús fue muy claro, carga tu cruz y sígueme. Cargar una cruz es sentencia de muerte, es de que tu vida no va a ser fácil. Yo siempre he dicho, un cristiano verdadero no va a subir a un crucero y disfrutar un cristianismo de puro amor. Un cristiano verdadero se sube a un barco, como dicen, un buque, como dicen eso, de guerra. A un barco de guerra, le voy a poner así. A un buque de guerra. Porque empiezan sus verdaderas luchas. Porque ahora el mundo está contra él. Conforme leemos la Biblia, hemos visto que el apóstol Pablo sufrió mucho, pero sin embargo vemos que nunca acusa, niega o se amarga contra el Señor. Por lo contrario, llegó a decir que nos gloriamos en las tribulaciones. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, en versión PDT, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Esto era así porque Él entendía que todas esas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de su carácter. Pablo sabía que todo esto lo estaba formando su carácter para poder ser de bendición para otros, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero parece que también aceptaba con satisfacción sus pruebas y penalidades en la esperanza de que de este modo sus convertidos, además de creyentes, pudieran ser liberados de las mismas. Dice déjenme le leo bien aquí para que, en 2 Corintios capítulos 4, del 7 al 12, lo voy a leer rapidito, dice así: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestras vidas no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencido. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen.
Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. De este modo nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. Ellos todo lo soportaban, todo lo hacían, conocían a su Dios. Porque mediante esto sabían, ¿no?, que los demás iban a ser bendecidos por causa de ellos. Se iban a fortalecer por causa de ellos. Al mirar que ellos salían más que vencedores. A pesar de los problemas, salían más que vencedores. Es como cuando un cristiano, ¿no?, que está creciendo y mira a un cristiano que está más maduro en Cristo y mira lo que está pasando, lo miras que él está avanzando, que a pesar de los problemas, lo que le vino, sigue en pie. ¿Qué pasa? Te fortaleces. Dices, wow, yo quiero llegar a esa madurez espiritual como él. Y de esa manera la persona es bendecida. Porque está creyendo, está confiando, está creciendo más por causa de él. El apóstol Pablo nos dice que su debilidad, sus problemas, no lo paralizaron, sino que lo fortalecieron. El apóstol Pablo no se convirtió en un amargado. Nunca culpó a Dios por sus sufrimientos. Él lo recibió todo como parte de su compromiso con Cristo y confió en que Dios se encargaría de todo. Hubo una ocasión cuando Pablo enfrentó algo que estaba más allá, fuera de su alcance de sobrevivir humanamente, desalentado, hasta el punto de creer que su ministerio y su vida terminarían. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, en la versión TLA: hermanos, en Cristo, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos. Hasta creímos que íbamos a morir. Los problemas fuertes. A veces nosotros leemos las cartas de Pablo, pensamos que, Dios, eso y lo otro, pero estar en los zapatos de ellos, en los zapatos de Job, en los zapatos de José, es tremendo. Por eso Dios nos manda a nosotros, ¿verdad?, santificarnos, estar más cerca de Él, buscarlo más. Sin embargo, Él nunca se volvió atrás a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Nada le hizo retroceder o rendirse. El apóstol Pablo nunca le faltó el valor porque sabía en quién había confiado. Dice en 2 Timoteo capítulo 1 del 11 al 12, versión TLA: Dios me nombró apóstol para anunciar y enseñar a las naciones la buena noticia. Por eso mismo estoy sufriendo ahora, pero no me avergüenzo de lo que me pasa, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro de que Él tiene el poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue al fin del mundo. Wow, qué valor, ¿no? O sea, de los hombres de Dios, qué valor, ¿no? O sea, a pesar de los sufrimientos, de tener la muerte presente, siguen al pie, siguen firmes. Y eso a pesar de todo lo que ya había sufrido. Mas después de que fue apedreado en Listra, al día siguiente salió de la ciudad rumbo a Derbe para continuar predicando la palabra de Dios. Hechos 14, versículo 19 al 20. El entusiasmo de Pablo nunca flaqueó, porque como dice en 2 Corintios 4, 7, 12, dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencido. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida, ya sean sufrimientos, tentaciones, siempre terminarán obrando para nuestro beneficio, con el fin de poder mirar a Dios en medio de nuestras debilidades y sufrimientos, y así contemplar su bondad para con nosotros. Siempre contemplamos el amor de Dios cuando estamos pasando por problemas y permanecemos y le creemos a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18 que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si las comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto con Él. Por eso Dios nos deja todos estos ejemplos. Por eso Dios nos deja como estos hombres
sin causa alguna, pasaron por dificultades tan tremendas. Sin causa alguna, pasaron por dificultades. ¿Esto no los anima a ustedes y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales de creerle a Dios? Él nos prometió que no nos dejará, que Él estaría con nosotros hasta el fin. Cuando estemos pasando por dificultades, por pruebas, no por rebeldía, no porque fui rebelde, sino por cosas que pasaron, porque Dios tenía un propósito. Volvamos a la Biblia. Volvamos a mirar la vida de estos hombres que sin causa alguna Dios los hizo pasar por todo este proceso. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él los apodar, eso duele. Podar, eso duele. Dios nos hace pasar por fuego, eso duele. Pero ahorita los cristianos de hoy no pueden sentir algo porque ya se están quejando. Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Yo que te sirvo? Es que no han entendido aún el Evangelio. Jesús no fue muy claro. Así como lo persiguieron a Él, también a los cristianos, a sus seguidores, aquellos que le creen, van a ser perseguidos también de la misma forma. Dios nos habló para predicar el Evangelio, para hacer luz, ser sal. Pero todo tiene un precio. Vamos a padecer. Para que por medio de tu sufrimiento, de tus pruebas, los demás puedan ser bendecidos. Para que los demás puedan glorificar y exaltar el nombre de Dios. Los sufrimientos tienen propósitos para aquellos que le temen a Dios, para aquellos que viven para Dios, aquellos que son temerosos de Dios. Si eres un hijo, entre comillas, desobediente, no vas a soportar nada. Dice, cuando eres probado, ahí te vas a dar cuenta quién es verdadero y quién es falso. Dios prueba. Y Dios va a ver en ti la confianza que le tienes a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios no nos va a desamparar nunca si somos genuinos. Si eres falso, si no caminas de acuerdo a su voluntad, no vamos a poderle servir. No vamos a soportar las dificultades, las pruebas. Será como aquel imprudente, como siempre les he dicho, que construyó su casa sobre la arena. Serán como aquellas 5 vírgenes imprudentes. Serán como la cizaña plantada junto al trigo, que van a crecer juntos, pero no son hijos de Dios. El Hijo de Dios soporta, lo sufre todo, porque saben quién ha creído. ¿Saben que el dolor que te están pasando en este momento, las dificultades, no es nada comparado con lo que viene? Ellos, los cristianos genuinos, saben que todo esto es temporal, que todo esto tarde o temprano va a terminar. Y solo que lo que quieren hacer es solamente hacer la voluntad de Dios. Mas ahorita, todo lo vemos. Quieren jugar al cristianismo. Quieren jugar a la iglesia. Pero va a llegar el momento en que Dios va a traer esa claridad en cada uno de nosotros, ¿va? Y se vas a dar cuenta quién es verdadero y quién es falso. Quisiera terminar con esta cita. Dice en Romanos capítulo 8, 35 al 37. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo?
ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Que pudieron venir y que espero que les sea de bendición. Todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales, espero que esto también les sea de bendición. Cada vez que pasen por problemas, dificultades, recuerden a estos hombres y verán, ¿verdad?, que Dios es bueno, que Dios siempre cumple su propósito. Todo tiene propósito para los que le temen a Dios. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta pronto.